Archivos Digital Comics Juniors presenta Archivos DC Universe. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Hoy les ofrecemos en Archivos DC Universe otro soldado del Tercer Reich, Perdegaton. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, hoy traemos, aparte de haber traído el último video sobre el Capitán Nazi, otro supervillano que acompaña al personaje y tiene mucho que ver con la época, la edad de oro de la Sociedad de la Liga de la Justicia en sus tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos del villano conocido como Perdegaton. Bueno, ¿quién es Perdegaton? Se preguntarán algunos. Es un supervillano que ha viajado en el tiempo y es conocido enemigo de la Sociedad de la Justicia de América. Habiendo trabajado como científico durante la Segunda Guerra Mundial, aprendió los secretos de los viajes en el tiempo a través del robot del futuro Mechanic. Esta habilidad le permite existir independiente de la corriente del tiempo. Además de sus poderes, también es un combatiente altamente calificado y maestro estratega. Ha sido miembro de la Injustice Society, el Proyecto M, la Time Troops y los Time Stealers. Perdegaton fue creado por John Byrne e Irving Hazen, apareciendo por primera vez en el All Stars Comics Volumen 1, número 35, que se publicó en el año de 1947. Por tanto, debemos considerar que a través de las historias del multiverso, justamente en cómics como Crisis Infinita, conocimos una versión de la Tierra 462, una versión de Flashpoint y otra versión de el cómic que se conoce como Trinity, una maxiserie de 52 números de una realidad alternativa conocida como Tierra 2, que no tiene nada que ver con las otras versiones de Tierra 2 de la Edad de Oro. Asimismo, hay que decir que tiene versiones alternativas en otras adaptaciones. Una de esas conocidas fueron dos versiones de Perdegaton de Tierra 1 y Tierra 2 del Arrowverse, y asimismo en la serie de las series animadas ha aparecido como Batman el Valiente en el videojuego DC Universe Online y un juego de Scribblenauts desenmascarado de DC Universe. Sin más, comencemos por la versión de Nueva Tierra. En la versión original, que por cierto era un enemigo de los Star Squadron o el Escuadrón Estelar, que estaba obsesionado por viajar en el tiempo y utilizarlo para establecer su dominio sobre el planeta. Decía una vieja frase del personaje: Perdegaton no es un agente de ningún hombre o nación excepto de sí mismo. Dicha por él mismo, Perdegaton. Este personaje fue creado, como les decíamos anteriormente, por John Byrne e Irving Hazen para el All Star Comics Volumen 1, número 35, que se publicó en el junio de 1947. En la historia original, al menos para el canon, digamos pre y post crisis, Perdegaton ha estado obsesionado con los viajes en el tiempo desde que era asistente del Time Trust, un grupo de científicos que desarrolla un rayo capaz para utilizar la manipulación del tiempo para poder ir al futuro y adquirir una defensa eficaz contra los bombardeos para su uso durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, la Sociedad de la Justicia de América, obviamente bajo su eslogan del Escuadrón Estelar, había sido enviado 500 años en el futuro para recuperar dicha defensa y adquirir una fórmula que produjera un escudo a prueba de bombas. Los nazis intentarían robar la fórmula, pero no sería más que la Sociedad de la Justicia de América termina frustrando su plan. En un ataque de celos, Perdegaton sabotearía la fórmula y poco tiempo después abandonaría el grupo de Time Trust. Más tarde, en 1942, sería ingresado al Proyecto M, otro grupo de científicos secretos. Durante este tiempo conocería al robot viajero en el tiempo Mechanic, quien le pediría ayuda en su guerra contra el Escuadrón Estelar. A cambio de su ayuda, Mechanic promete darle los secretos de los viajes en el tiempo. Fallarían en su ataque a los All Stars y al cuerpo de Mechanic sería simplemente destruido, pero Perdegaton salvaría su cabeza. Él mantendría su cabeza al lado durante los siguientes 5 años y terminando teniendo de alguna manera una relación entre sí. En el año de 1947, Perdegaton ayudaría al profesor Malachi C., un ex miembro de Time Trust. Sí podría terminar una máquina de tiempo con la ayuda de Perdegaton y Mechanic,
Degatón planearía quedarse con la máquina y le dispararía al propio científico Sí, quien inesperadamente caería en él, enviándolo 40 años hacia el futuro. Mechanic sugiere que, por cierto, es una Fembot, sugiere que los dos simplemente esperen 4 décadas hasta que la máquina reaparezca, pero esa idea llevaría a Degatón a una ira lunática. Desesperado, enterraría la cabeza de Mechanic y haría nuevos planes para sí mismo. Por lo tanto, Degatón comenzaría una corta carrera como un malvado criminal, como comandante paramilitar, y se uniría a la Sociedad de la Injusticia en esos momentos. Lideraría un ejército de prófugos en un asalto a Washington DC, pero sería derrotado por la Sociedad de la Justicia de América y pasaría los siguientes 30 años en prisión. Después de su liberación, Degatón deambularía por las calles como un abandonado hasta que su antiguo aliado Brainwave lo encuentra y le da temporalmente lo que equivale a un cuerpo nuevo y mucho más joven. Juntos atacarían la Sociedad de la Justicia de América, pero no logran hacerlo, o por lo menos no consiguen de alguna manera obtener la victoria. Degatón regresaría a prisión, pero saldría una vez en libertad condicional 10 años después debido a su avanzada edad. Libre por fin, Degatón reconstruye a Mechanic y la pareja lucharía una vez más, ahora contra la versión juvenil de la Sociedad de la Justicia de América, como llamaríamos nosotros los titanes de la JSA, la Infinity Incorporated, en el lugar de llegada de la máquina de tiempo de Sí. Cuando esta máquina reaparece, contiene no solo el moribundo Sí, sino también una versión de 1947 del propio Degatón, un duplicado crónico. Cuando Degatón se abalanzó sobre la máquina que había desaparecido en 1947, las energías que tenía la máquina de tiempo crearon a dos Degatones, uno que vive en una vida normal y otro que se dejaría llevar por la máquina del tiempo. Degatón mayor se desintegraría instantáneamente por esta paradoja del abuelo debido a la existencia paradójica de dos Degatones al mismo tiempo. Mechanic mataría al Degatón más joven y a ella misma, es decir, a la Fembot, temiendo que Degatón termine traicionándola una vez más. Cabe señalar que originalmente en la continuidad anterior a la crisis, la máquina del tiempo todavía reaparecería en la década de 1980, pero solo el profesor Sí, herido mortalmente, quedaba dentro de la misma. Nombraría a Degatón como su asesino antes de morir, y el anciano Degatón, rodeado por la Sociedad de la Justicia que acaba de llegar, y sin Mechanic que lo ayudase, se suicida en lugar de volver a prisión. La historia de Infinity Incorporated simplemente se convertiría en un retcon para esta historia para la continuidad post-crisis. Un duplicado crónico, pues varias veces antes de su muerte en la aventura contra Infinity Incorporated, su duplicado cronal, el Degatón de 1947, intenta sin éxito alterar el curso de la historia para su propio beneficio, incluso frustrando los eventos del curso de la historia, tan antiguos como la batalla de Arbela en Grecia y Persia en el 331 a.C., donde la Sociedad de la Justicia deshace sus cambios históricos, y al hacerlo es como si nunca hubieran ocurrido, lo que da como resultado que el duplicado crónico de Degatón regrese una vez más a 1947 y los recuerdos de los eventos se borren instantáneamente de los eventos que estuvieron involucrados. Los miembros del entonces incipiente Escuadrón Estelar logran resultados similares que frustran el intento de los duplicados crónicos de Degatón para cambiar las circunstancias del ataque japonés a Pearl Harbor, que impidió que la Sociedad de la Justicia de América pudiera interceptar las fuerzas japonesas atacantes, y también da como resultado que Danet Rayleigh obtenga sus poderes basados en el fuego y se convierte en la segunda Firebrand. Este es un cambio distintivo de la fórmula para borrar todas las acciones en tiempos pasados, aunque todos los involucrados aún olvidarían su participación. Además de estos intentos de reinicio de sus historias en 1947 como punto de origen a esta causa, otra característica estándar es que antes de cada nuevo intento del viaje en el tiempo, Degatón recordase todos los intentos anteriores, generalmente en forma de un sueño que ocurre una noche antes de que el profesor Sí terminase la máquina del tiempo, y está lista precisamente para poderlo probar, vinculando todos sus intentos de alterar el tiempo a este momento en una especie de tira de Mobius. Es más o menos de lo que se podría considerar precisamente eso, un bucle. Estos recuerdos permanecerían con el duplicado crónico durante cada nuevo intento para cambiar la historia que se realiza, aunque está claro, o al menos no realmente de alguna manera concreta, cómo fue que Degatón, al menos el mayor, también conservaría
tales recuerdos, lo que ha creado bastantes confusiones en las reescrituras de la continuidad. Más tarde, en la Edad Moderna, el duplicado crónico de Degaton seguiría siendo un enemigo fuerte de la Sociedad de la Justicia de América, intentando continuamente alterar la historia a su voluntad. Durante una de las reuniones anuales previas a la crisis entre la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia, en este caso ambas, tanto de Tierra 1 como de Tierra 2, en la época de los 80, que sí quiere decir más o menos lo que sería en las últimas historias previas a la crisis, como la que ocurría de dichas reuniones, como la que ocurrió en 1982, el duplicado clonal de Degaton casi logra chantajear a la rendición de la propia Tierra 2 después de robar ojivas nucleares con ayuda de algunos miembros que provenían de Tierra 3, es decir, en este caso con aliados del Sindicato del Crimen de América, justamente coincidiendo con los acontecimientos de la crisis de los misiles cubanos de 1962 de Tierra Prime, es decir, lo que quiere decir de nuestra querida Tierra principal del universo DC, y traerlos de regreso en el tiempo a 1942 a la continuidad de la Tierra 2. Esto sería porque buscaba imponer su poder. Por tanto, aquí también sería derrotado por las fuerzas combinadas de estos héroes con la ayuda de los miembros del Escuadrón Estelar en tiempos de guerra. Con sus cambios deshechos, regresaría nuevamente a 1947 como otro punto de origen de más de sus, digamos, fechorías, sin ningún recuerdo de estos eventos, una vez más, mientras que todos los demás involucrados también perderían los recuerdos de estos eventos y regresarían a sus líneas de tiempo originales o mundos provenientes originalmente. Y cabe señalar que el término duplicado crónico es simplemente una descripción significativa, es decir, un término descriptivo que se utilizaría aquí para poder ayudar y diferenciar y reconciliar las acciones de un joven Degaton de 1947 que logra manipular eventos históricos, mientras un Degaton mayor vive su vida desde 1947 en adelante, envejecido normalmente hasta la historia de Infinity Incorporated, utilizando solo el contexto de esa historia. Es decir, más que intente eliminar, borrar, cambiar o alterar la historia, siempre será el mismo acontecimiento de origen una vez que este personaje siempre era derrotado. Además, el resultado de los saltos en el tiempo, lo que buscaba el personaje, el orden cronológico de sus actividades es difícil de determinar con absoluta destreza y certeza, ya que cualquier momento podía revelarse que se realizaron uno o más intentos adicionales. Este hecho ocurre desde el mismo punto de partida del año 1947 como el punto inicial de estos sucesos. Se puede suponer que, sin embargo, que mientras Degaton juvenil viaje en el tiempo en una historia, tendrá que ser el duplicado crónico antes de su aparición con su yo mayor en la historia de Infinity Incorporated, ya que ninguno sobrevive a ese encuentro y hasta la fecha no ha habido historias de viajes en el tiempo con un Degaton definitivamente posterior a 1947. Él no se da cuenta personalmente de que es un duplicado, ni tampoco sus oponentes, quienes en todo caso simplemente lo ven como una versión, justamente la de 1947. Degaton, el duplicado clonal frustrado por no poder dañar cronológicamente la Sociedad de la Justicia de América en su último encuentro, utilizaría sus habilidades en el tiempo para ver cómo la vida lastima a sus enemigos, enfrentando secuencialmente a todos los miembros actuales de la Sociedad de la Justicia. Justamente ya nos llevaría al año 2004 de ahí en adelante, y les dice que los vio morir y revela algunas pistas sobre sus momentos finales. Por ejemplo, proporciona la revelación del espantoso castigo que sufrirá Atom Smasher a manos del Espectro, la ruptura de la relación en Stargate y Capitán Marvel, es decir, Shazam, y solo gracias a la intervención de Daniel Hall, el Degaton clonal, es decir, este duplicado no le cuenta a Hector Hall detalles de su eventual fallecimiento. Hay que decir que quiero dejarle la siguiente pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que Per Degaton puede ser considerado una especie de Kang del Conquistador para DC? Es decir, es la contraparte que ha tenido DC Comics de ese personaje. Déjenmelo saber en la caja de comentarios qué opinas al respecto.
Ahora, el equipado con un disco de tiempo, el duplicado clonal de Degaton tiene la capacidad de vivir en 3 segundos, aparentemente sin edad, en un estado intangible, del que solo puede ser expulsado con los taquiones concentrados que se encuentran en el reloj de arena del hombre hora, o Owlman. Después de enviar a sus agentes genéticamente mejorados desde el futuro, la Morgue Roja, para matar a todos los parientes de Stargate, de Courtney Whitmore, provoca que la disolución temporal de la Sociedad de la Justicia de la década de 1950 se vuelva permanente y deshonre a todos los combatientes contra el crimen enmascarados como traidores, borrando así la historia a todos superhéroes posteriores. El duplicado crónico de Degaton finalmente es detenido por una Sociedad de la Justicia de América de comienzos del 2000, lo cual nos llevaría hasta Atom Smasher, cuyas manos estaban empapadas por los taquiones concentrados del reloj de arena. Lo golpearía hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. La línea del tiempo se restauraría para que los cambios del duplicado nunca ocurran. Sin embargo, en una ruptura importante con la fórmula narrativa establecida, el duplicado crónico de Degaton se retira a la corriente temporal con sus recuerdos intactos, en lugar de verse obligado a regresar a 1947 con sus recuerdos borrados, renovando su compromiso de presenciar las muertes de sus enemigos a lo largo de todo el mundo a través del tiempo. Al menos esto es lo que se considera entre esa mezcla de lo que hubo los acontecimientos en la época precrisis en Tierra 1 y Tierra 2, asimismo acontecimientos que se contaron en los eventos post-crisis, pre-hora y post-hora cero. Pero de acuerdo a la historia, tras los eventos de la crisis de las Tierras Infinitas en la etapa post-crisis, Degaton fue reformateado a la Tierra Nueva, Nueva Tierra o New Earth, como también se le conoce, o Tierra Cero o Prime Earth actualmente, para ser casi inmortal, parecido a un espectro que está fuera de sincronización en el tiempo y que puede ver el futuro hasta cierto punto. Tal vez es uno de los efectos contraproducentes de sus propiedades que ha tenido, pues, los elementos que ha tenido en contacto las partículas cronales y los efectos causados por la misma crisis de las Tierras Infinitas que le han de alguna manera le han otorgado esos poderes. Y esto ha sido hasta cierto punto, pero aún así buscaría seguir gobernando el mundo que a pesar de su forma en gran medida es inmaterial. Degaton es uno de los pocos seres que conoce el multiverso antes de la crisis de las Tierras Infinitas, y todavía se refiere a otras realidades en la historia, según de parte desde su punto de vista. Por tanto, sus poderes y habilidades se basan en la capacidad para tener la visión del tiempo. Por lo tanto, Degaton posee una visión del tiempo limitada, lo que le permite saber qué sucederá en el futuro cercano. La capacidad para intangibilidad, al ser desfasado con respecto a su tiempo normal, lo que lo vuelve intangible, una habilidad ganada por sus duplicados cronales. Otras habilidades más estándar implica combate a cuerpo a cuerpo básico, intelecto a nivel genio, análisis táctico. Esto por lo menos, desde mi punto de vista, lo puedo considerar es una especie de Kang el Conquistador del universo DC, por ciertas características. Claro, obviamente no es el mismo, pero de alguna manera tiene ciertas cualidades. Algunas debilidades en su trayectoria de sus historias, pues ha logrado simplemente obtener ciertas, sí, como lo decíamos, debilidades. Una de ellas es la distorsión del tiempo, el cual se ha demostrado que el reloj de arena lleno de taquiones de hombre horario o de hombre hora, o como lo quieran llamar, o Owlman, nubla su visión del tiempo y permite que cualquiera que lo posea golpee a Degaton. Megalomanía, pues es muy conocido su actitud de conquista del mundo. Por lo tanto, Degaton se ve constantemente deshecho por su propia arrogancia, subestimando a sus enemigos y empujando a sus aliados criminales a traicionarlos. Algunas herramientas a su haber es en que la obtención de un disco de tiempo, muy distinto a la esfera del tiempo que posee la Legión de Superhéroes, ¿no? Este disco de tiempo utiliza pequeños discos para poderlo lanzar a través del tiempo. Al entrar en contacto con una persona acelera el metabolismo y su crecimiento. Esto puede ser variado, es decir, la velocidad puede variar. Owlman se aceleró 1 hora hasta que se le agotaron los poderes, mientras que Atom, es decir, al original, al Pratt, se aceleró hasta el punto en que su fisiología atómica podía explotar. Algunas curiosidades: aunque este personaje se introdujo originalmente durante la era de la publicación de Tierra 2 de DC,
Su existencia después de los eventos de la serie limitada de la crisis de las tierras infinitas, y como mencionábamos anteriormente, es producto de sus propios cambios en la continuidad. Permanece intacta, sin embargo, algunos de sus elementos de la historia previos a la historia de la crisis del personaje pueden haber sido cambiados, alterados, eliminados, pero ustedes ya saben que los eventos posteriores a la crisis y crisis oscura pues han de alguna manera recontextualizado sus orígenes y su participación en la continuidad del universo DC. Por lo tanto, es un personaje que constantemente ha estado cambiando su continuidad. Una de las curiosidades es que tiene la intención de destruir la recién formada Sociedad de la Justicia de América, alterando siempre el pasado. Usando sus poderes y sus hombres, llama a la Morgue Roja y los envía al pasado para matar a la Sociedad de la Justicia de América originales. Degaton siempre había fracasado en este tipo de intentos debido a las acciones heroicas de los actores miembros, al menos los miembros de la época previa a los Nuevos 52, que siempre retrocedían en el tiempo para detener a Degaton, el hombre que sería conocido como el Prime Degaton, para hacer la versión futura y anterior de Per Degaton. Díganme si no tienen algunas cualidades parecidas a, señores, a Kang el Conquistador, que por cierto pueden buscar la biografía de los personajes y sus variantes en mi canal secundario de archivos Marvel 616 más Star Wars. Vean los videos y me cuentan qué les parecen sobre la historia de ese personaje. Asimismo, Per Degaton aparecería en varias líneas de tiempo y universos alternativos donde apareció y justamente absorbió y eliminó toda su versión más joven de la historia y el multiverso para poderse volver omnipotente. Y esto me suena bastante curioso porque esa siempre ha sido algunas de las intenciones del personaje de Kang el Conquistador en los cómics. Lastimosamente pues eso es otra cosa, es otra historia en nuestro canal secundario. En la continuidad de Prime Year, o sea, lo que viene a ser posterior a los Nuevos 52, volvería a ser un enemigo de la Sociedad de la Justicia de América y miembro de la Sociedad de la Injusticia. Regresaría en las páginas del cómic de Plastic Man, volumen 6, número 4, del mes de noviembre de 2018. En esta historia, que se vuelve a replantear su origen, acá se menciona que ha sido miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Degaton sirvió como protegido del profesor Malachi. Degaton fue un actor clave en la experimentación del Tercer Reich con el tema de lo oculto. Con ese fin, en una fortaleza en frente occidental organizó un secuestro de aldeanos locales para impulsar un experimento arcano, intentando idear un método con el que pudiese viajarse este mismo en el tiempo. Sin embargo, los aldeanos desaparecidos llamaron la atención del sargento Frank Rock y la compañía Easy. La compañía Easy asaltó el laboratorio, matando a la mayoría de sus compatriotas. Herido y desaparecido, se lanzó con su propia máquina del tiempo. Aunque los presentes creyeron que había sido vaporizado, en realidad fue enviado en el tiempo hasta el año de 1947, recuperando algunos aspectos de la versión previa a la crisis y postcrisis. Inspirado por el éxito de su experimento, 5 días después intentaría reescribir la historia y conquistar el mundo solo para ser derrotado por la Sociedad de la Justicia de América. Con el paso de los años se convirtió en enemigo recurrente de la Sociedad de la Justicia. Más recientemente atacaría durante la Era Moderna, habiendo sido alterado genéticamente en un futuro desconocido. Degaton intentó repetidamente sin éxito borrar a la Sociedad de la Justicia de América de la historia, cambiando constantemente el pasado, hasta que una versión anterior de sí mismo le enseñó un ritual de sacrificio diseñado por una versión futura de Salem la Bruja, que puede utilizar no solo para borrar a la Sociedad de la Justicia de América, sino también para reemplazar a la Sociedad de la Justicia de América con un equipo de versiones de sí mismo de diferentes momentos de su vida, y de allí cambiar la línea de tiempo por completo y dominar el mundo. Siguiendo las instrucciones de su yo futuro, comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo desde un futuro lejano, asesinando a cada generación miembro de la Sociedad de la Justicia. El disco de tiempo le había dado habilidades precognitivas que le permitieron saber de antemano cada movimiento que haría la Sociedad de la Justicia de América y tener preparada para tener una contramedida, siendo solamente los portadores del casco del destino que estaban ocultos de su visión futura, por lo que siempre que mataba primero a las distintas versiones del Doctor Destino, es decir, el Doctor Fate, en un ataque furtivo también hizo un trato
con el último señor del caos para que se pudiera convertir en una paradoja viviente que no podía ser asesinado. La nueva edad de oro había hecho que Degaton también persiguiese constantemente a Elena Wayne cuando era niña, visitándola desde la distancia antes de desaparecer rápidamente. Por ejemplo, viajaría en el año 2048, donde Degaton se enfrentó a Elena, ahora conocida como Cazadora o Huntress, y a la nueva Sociedad de la Justicia de América, pero allí mató a la mayoría de sus miembros. La madre de Elena, Gatúbela, la salvó y le dio de Snow Globe, lo que provocó que se desplegara en el tiempo y desapareciera. Degaton asesinó a Selina en represalia. Sintió que Elena le daba el globo a nieve a otra persona en el presente y la arrastró hasta la JSA Brownstone. La JSA del siglo XXI fueron la última versión del equipo que necesitaba matar antes de viajar de regreso a la Segunda Guerra Mundial y matar a los originales para completar su ritual. Inicialmente luchó fácilmente contra la JSA como de costumbre, pero como Elena había sido desplazada en el tiempo, él no pudo ver lo que iba a hacer y le disparó en el dedo y en el anillo de Kryptonita que planeaba utilizar contra Power Girl. Esto interrumpió su secuencia planeada y Power Girl lo apartó con un puñetazo. Luego el Dr. Fate lo golpeó con una poderosa explosión mágica. Degaton sobreviviría, pero fue transportado de regreso a las ruinas de su laboratorio en 1947, donde lo esperaba su yo futuro. El mayor Degaton lo reprendió por su fracaso y le dijo que primero tenía que matar a Elena antes de atacar a los demás. A medida que el ritual se acercaba a su finalización, el creciente dominio de Degaton a lo largo del tiempo le permitió coexistir en su propia línea de tiempo y traer múltiples versiones de sí mismo en diferentes momentos de su vida hasta el presente. Se envió a sí mismo cuando era niño a proteger las ruinas de su laboratorio, ya que la JSA necesitaba un objeto personal suyo para un ritual místico para detenerlo, y se llevó el resto de él para atacar a Elena y a Batman en Ciudad Gótica. La Sociedad de la Justicia había venido por Elena, ya que había alterado el futuro para contactar a su padre, y los dos bandos lucharían. En el laboratorio, Stargirl y Hacking Thunder lograron derrotar al niño Degaton y recuperar una medalla otorgada a Degaton por el propio Henry Hilmer. Khalid Nasor, el Doctor Destino de este momento, pudo detener a Snow Globe y utilizarlo para convocar a la Sociedad de la Justicia original al presente y traer al equipo de Elena Wayne y a la Sociedad de la Justicia del siglo 31 desde el momento antes de que Degaton los matase. Los tres Dr. Fates, tanto el original como sus versiones posteriores, utilizaron la medalla y el Snow Globe para derrotar y desterrar a Degaton principal a la línea de tiempo Flashpoint dentro del Snow Globe, provocando que los demás desapareciesen. Atrapado en el universo de bolsillo, Degaton fue atacado por el Batman, Robin y The Joker de esta realidad. Los poderes y habilidades de este personaje, pues no es que hayan cambiado tanto, pero sí agregó algunas cualidades específicas. Bueno, aquí ya se sabe la fisiología única que Degaton hizo un trato con el último señor del caos para convertirse en una paradoja constante de cambio viviente, es decir, lo que ya habíamos comentado al comienzo de esta parte de la biografía. Su ADN está en constante cambio. Ahora tiene la capacidad de inmortalidad como una paradoja viviente, por lo que Degaton no puede morir, aún puede sufrir daños. Tiene una condición humana máxima. Degaton sufrió una alteración genética en el futuro para convertirse en el pináculo de la humanidad. Asimismo, ciertas habilidades son las siguientes: armas de fuego, ocultismo, ciencia y multilingüismo, pues ya sabemos, habla muchos idiomas, tanto inglés como alemán. Entonces, entre sus herramientas de combate o de uso cotidiano está el disco de tiempo, que le permite a Degaton combinar la ciencia avanzada con la magia oculta nacionalsocialista para otorgarle poder sobre el tiempo. También tiene la capacidad de cronoquinesis, ya que con el disco puede viajar a través del tiempo, ralentizar localmente el tiempo a su alrededor para que parezca moverse a velocidad superhumana, o manipular el tiempo para producir una variedad de efectos dañinos, por ejemplo, envejecer rápidamente a alguien hasta la muerte o acelerar el efecto de Kryptonita verde en un kryptoniano. Tiene el poder de desintegración, que puede acelerar el tiempo hasta el punto de que Solomon Grundy se pueda pudrir en segundos. Capacidad de precognición, algo que le da a Degaton para ser capaz de ver el futuro y anticipar las acciones de los demás. Esto no funciona con personas que están temporalmente desplazadas o que poseen poderes precognitivos propios. La capacidad de resurrección le da a Degaton
poder resucitar a Glenn Mangos, o sea, al Caballero Fantasma, rebobinando su línea de tiempo personal. Así como también ahora posee la capacidad de teletransportación. Un dato curioso es que Perdegatón ha afirmado ser el asesino del presidente JFK de John Fitzgerald Kennedy, haciéndose pasar por Harry Lee Oswald en algún momento de su historia. Y bien, mis amigos, recuerden que las redes sociales las van a encontrar en la descripción de los videos. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Regálanos un like, comparte nuestro contenido y dale a la campanita de notificaciones para que sigas nuestro contenido, para que estés pendiente del contenido que estamos publicando en cada canal. Síguenos en @archivo DC Universe, @archivos Marvel 616 más Star Wars, @memory alpha archivos Star Trek, @archivos DCU by Black Hawk y @archivos motor en los canales principales de YouTube. En TikTok nos puedes seguir como @archivos DCU by Black Hawk y @archivos motor y aviones. En Facebook nos puedes seguir como archivos DCU oficial, Fandom World, archivos DCU, archivos Marvel 616 más Star Wars y archivos DC Universe. En Twitter nos puedes seguir como archivos DCU, archivos DCU Plus, archivos motor. En Instagram como archivos DCU, archivos DCU Plus. En Threads como @archivos DCU. En Twitch como archivos DCU o archivos DCU Plus. En Kick como archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon.social como @archivos DCU. En c.im de la red social Mastodon como @archivosDCU. En Patreon como archivos DCU. También hay enlaces en la descripción del video para Discord y para Amino Apps en nuestro grupo, así como un canal de WhatsApp de noticias. Y se me olvidaba, mis amigos, me pueden seguir en Linkatr al seguir la página linkatr.ee/by Black Hawk, donde van a encontrar las diferentes redes sociales antes mencionadas. Sigan siendo felices, Black Hawk dice. Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTubers Geeks es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal, compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Black Hawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktr.ee by Black Hawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Universe, escriben @archivos DC Universe, el de Archivos Marvel 616 más Star Wars como Archivos Marvel 616 más Star Wars, el de Star Trek es @memory alpha archivos Star Trek, el de videoblog es archivos DCU by Black Hawk. Para el de archivos motorsport y aviones by Black Hawk es archivos motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como archivos DCU by Black Hawk o archivos motor y aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook, que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kick próximamente en Archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon Social me pueden seguir en las 2 cuentas, en archivos DCU y c.im archivos DCU. En Patreon como archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Chao, amigos, transmisión fuera.